Para ponernos un poco de contexto, esta narración de hoy es una historia dentro de una historia que está dentro de una historia. ¿Quedó claro? Es una historia que pasa dentro de la historia ¿de quién? De Jacob y Esaú. Ese es el contexto inmediato también. Y que pasa dentro de la historia entre Betel. ¿Recuerdan Betel, capítulo 28? Cuando Jacob huye. Y Peniel, que es donde está ahora parado. Es decir, el contexto de esta historia es desde que Jacob se va de donde sus padres y tiene un encuentro con Dios en Betel, hasta su encuentro con Esaú nuevamente, el cual, como todos sabemos, Esaú quería matarlo. Y eso es lo que proviene en el capítulo 33. Entonces, es una historia dentro de una historia que está dentro de esa historia. El contexto más cercano es la historia entonces entre Jacob huyendo de donde su suegro Labán hasta ahora que se tiene que encontrar con su hermano Esaú. El temor se adueñó de Jacob, el cual lo llevó a afligirse por causa de este encuentro cuando sus siervos le dicen que su hermano viene en camino y trae 400 hombres con él. Hasta aquí he llegado, consideró Jacob. Hasta aquí he muerto. Seremos derrotados y asesinados por nuestro hermano Esaú. Este temor fue lo que llevó a Jacob a orar arduamente al Señor, el Dios de Abraham y Dios de Isaac. Hasta aquí, hermanos, ni siquiera reconocía al Señor como su propio Dios. Y esto habla de Jacob. Incluso es la primera vez que vemos que Jacob ora al Señor, lo que puede denotar su incredulidad y autosuficiencia que lo ha tenido hasta este momento de la historia. Pero a pesar de que ora al Señor, el Dios de su padre y su abuelo lo hace de una manera teológicamente correcta, afirmando la promesa hecha por Dios a él por medio del sueño, y que si bien estaba devolviéndolo a la tierra prometida que Dios le había dicho en el sueño, Dios mismo le había prometido ser padre de multitudes, lo cual se veía entonces amenazada esa promesa por esos 400 hombres que vienen para encima. Luego que Jacob ora, pone en avance una estrategia el cual su meta era apaciguar a Esaú para que le pudiera recibir sin matarlo. Jacob obra, pero sigue o cree que su estrategia es la mejor. Tal vez Jacob teológicamente había orado de una manera correcta, pero en la práctica no encomendó lo que haría el Dios de gloria, al Dios que acababa de orar. Eso es lo que pasa con la teología del domingo, mis hermanos, y la teología del lunes. El domingo, acá todos juntos adorando al Señor, cantándole y adorando con nuestras oraciones y hasta nuestros bienes, escuchando su palabra, deleitándonos en él. Pero el lunes, tratando de resolver todo en nuestras benditas fuerzas y sin descansar en el Señor. Teología del domingo, teología del lunes. La autosuficiencia de Jacob no lo llevó a descansar en el Dios de gloria de su padre Isaac y su abuelo Abraham, el cual acababa de orar. Pero además de esto, en los textos que acabamos de leer, podemos evidenciar que Jacob, por si acaso Esaú no se apaciguaba, hizo una movida adicional. Ya habíamos visto que él quería apaciguar a su hermano, pero cuando comenzamos a leer el versículo 22 podemos ver de que tal vez Jacob, voy a hacer algo adicional por si las moscas, por si Dios no puede cumplir. Dice el versículo 22, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Es decir, Jacob se levantó esa misma noche en que se fue a dormir en el campamento, como terminó la vez pasada.
Al parecer todavía muy de madrugada, por lo que nos muestra la narración. Dice aquella misma noche, y tomó a las 4 mujeres con sus 11 hijos y cruzó el río de Jaboc. Y además de ellos, también hizo pasar lo que tenía en propiedad, luego de que enviara los presentes a su hermano. Por lo que vemos acá, Jacob se estaba alejando aún más de su hermano en vez de acercarse. Estaba pensando en que si el hermano al final decide enfrentarlo, tendría que cruzar el río, es decir, tendría un obstáculo adicional. Listo, por si Dios no me cumple la promesa, vayan ustedes vayan para allá que yo cojo para acá. Y si Esaú decide matar a esos hombres, también tenía ahora que cruzar entonces el río con esos 400 hombres, el cual ya Jacob le llevaba ventaja. Sigue Jacob descansando en su autosuficiencia. Pero hay un gran pero en esta historia. Dios estaba al tanto de todo. Dios estaba al control de todo. Todo eso había sido decretado por el Dios de gloria y Él intervendría cuando fuere el tiempo. A pesar de la manera humana como Jacob estaba reaccionando, Dios estaba al control y llevando los hilos de la historia, y es eso lo que pretendo mostrarles en este sermón dominical, el cual ha sido titulado Jacob ha luchado con Dios, y lo vamos a ver a la luz de los ya reconocidísimos 3 encabezados. Jacob ha luchado con Dios en primer lugar, aferrándose a la promesa, y eso lo vamos a ver de los versículos 24 al 27. Jacob ha luchado con Dios en segundo lugar, y su nombre fue cambiado, eso lo vamos a ver en los versículos 28 y 29. Y en tercer lugar, Jacob ha luchado con Dios y su vida fue preservada. Eso lo vemos entre los versículos 30 y 32. Eso es lo que veremos en esta mañana. Un Dios de gloria que para salvarnos debe acercarse a nosotros, porque si es por nosotros, mis hermanos, nunca queremos ni podemos acercarnos a Él. Un Dios trascendente que también es inmanente porque cuida de su pueblo. Un Dios que es fiel a Él mismo y por lo tanto cumplirá con su promesa. Un Dios que nunca falla, mis hermanos, a pesar de que nosotros vivimos fallándole todo el tiempo. Entonces comencemos con el primer encabezado. Jacob ha luchado con Dios aferrándose a la promesa. Esta historia, mis hermanos, de la lucha con Jacob, dentro de la historia del encuentro entre Jacob y Esaú, es determinante. Era necesario y trascendente para los planes eternos del Señor. Parece un paréntesis dentro de ese encuentro entre los dos hermanos, pero era algo que inevitablemente iba a pasar porque Dios así lo había decretado. De la misma manera, entonces, Dios, ejecutando la historia, mis hermanos, providencialmente usó este evento para que Jacob, después de su astuta decisión, quedara solo, como lo quería. Y eso nos los deja ver el narrador de la historia inspirada por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Empieza la película, hermanos. Jacob está solo y un hombre se acercó a él a luchar, ¿verdad? Después que Jacob envió a su familia a cruzar el río, quedó en soledad y dice el narrador que un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Hay dos cosas interesantes que podemos ver hasta aquí. Lo primero es que este hombre es un misterio. Jacob podría pensar que fuera Esaú, ¿cierto? El que lo estaba persiguiendo. O alguno de sus 400 hombres en un principio cuando le llega así de sorpresa. Pero al final del día, hasta este momento, el autor nos involucra en una historia de suspenso y no nos dice quién es este hombre.
Sonó como una canción por ahí, ¿verdad? Lo otro interesante es que este hombre vino a luchar con Jacob determinantemente. No dice el autor que me dio palabras, que llegó, habló con Jacob y luchó, sino que de una luchó con él hasta rayar el alba. Es decir, hasta un poco antes de que el sol saliera y amaneciera. Eso le pone suspenso. ¿Qué? Hasta aquí que podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hasta rayar? ¿Por qué tenía un tiempo exclusivo? Si Jacob se despertó de noche aún para que su familia y el resto de sus bienes fueran a atravesar el río, y esta lucha se da desde que queda solo hasta un poco antes que amaneciera, entonces es posible que esa lucha haya durado un buen tiempo, un tiempo prudente. Hermanos, y esta lucha no era boxeo, era lucha libre. No era boxeo, era lucha libre. Era una costumbre, y escuchen bien, hermano, porque estos pequeños datos creo que nos empiezan a dar luz de lo que viene. Era una costumbre en el antiguo cercano Oriente el tema de la lucha libre. La lucha libre tenía asociaciones que diferían mucho de la farsa que vemos hoy en día. No era la WWF. Una manera, y escuchen bien, una manera en que un caso legal se podía resolver era por la dura experiencia de un encuentro de lucha, una prueba por medio de un combate. Y esto es valioso entendiendo, o esto es valioso entenderlo porque Dios sigue usando medios ordinarios para mostrar lo extraordinario que es. ¿Sí ven? Jacob tenía un problema legal por resolver. Y este hombre, el cual no se muestra quién es el protagonista junto con Jacob en esta lucha libre para resolver dicho problema legal que Jacob está teniendo. Yo quiero, hermanos, que mantengamos la misma atención, como lo dije al inicio, que el autor nos está dejando en su escrito intencionalmente acerca de este evento particular de la vida de Jacob. El texto nos sigue diciendo en el versículo 25, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Wow. El escritor nos va mostrando intencionalmente algunas cosas más y nos mantiene en suspenso sobre la identidad de este hombre que hasta acá uno lo dice. Dice que cuando ese extraño hombre no podía prevalecer contra Jacob, entonces lo tocó en la coyuntura del muslo y lo dislocó. La coyuntura del muslo es la que está ubicada debajo de los glúteos, esta parte de atrás de la pierna. La parte alta de la pierna antes de los glúteos, en la parte de atrás, obviamente. Nadie tiene glúteos adelante. Pero de todo modo uno hace la claridad por si alguna cosa. Pero el autor nos dice que solo lo tocó. Escuchen bien, solo lo tocó y ese muslo se dislocó. Cuando vemos el texto original, este traduce como un golpe con el puño. Pero creo que la intención del autor es que se vea que no era un tremendo golpe. Además, porque dice el texto que este hombre extraño no podía prevalecer ante Jacob. Es decir, es como si estuviera perdiendo. ¿Cierto que sí? Pero estudiando más a fondo esta palabra, vemos que es la misma que se utiliza en Josué capítulo 8 versículo 15, cuando en este evento dice la escritura que Josué y todo Israel fingieron estar vencidos. ¡Wow! La otra traducción acertada en esta palabra hebrea es dejarse vencer.
Entonces este hombre extraño, al ver que no podía prevalecer, primero toca el muslo de Jacob, lo dislocó y se deja vencer. Quiero ponerme, mis hermanos, por un momento, y quiero llevarlos a ustedes a ponernos en la mente de Jacob e ir descubriendo con quién es que estoy luchando. Este hombre lo estoy venciendo, pero viene, me toca el muslo, me lo disloca con solo tocarlo. Este hombre no es normal, este hombre no es como yo. ¿Quién disloca algo con solo tocarlo? Debe ser un hombre diferente con una superioridad en todo. ¿O no es así? ¿Quién te toca el muslo y te lo disloca? En medio de una lucha, te lo tocó y te dislocó el muslo. Hermano, si a ti eso no te lleva a pensar que este tipo es un marciano, lo que quieras pensar. Pero ¿quién toca? Ni que fuera el más grande de todos. Pero lo tocó y lo dislocó. Jacob, teniendo esta información en su mente, está determinado a hacer lo que sea. Y el hombre extraño ahora le dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y esto le pone más tensión. Ahí se nota que Jacob está prevaleciendo. Suéltame porque raya el alba. Extrañamente, este hombre le dice a Jacob que lo suelte, incluso después de haberlo lesionado en su muslo. Yo podría pensar incluso que si solo lo tocó y lo dislocó, yo creo que ese hombre hubiese alzado el brazo, lo hubiese mandado a 10 kilómetros. Al río. Estás ahí, estás en la película. Al río. Pero qué cosa extraña. Me disloca y ahora me dice que no se puede soltar. Wow. Bueno, así estaba yo toda la semana. O sea que Jacob estaba aferrado a este hombre como si fuera lo último y lo único que necesitaba en ese momento. Jacob no estaba pensando en Raquel, no estaba pensando en Lea, no estaba pensando en las siervas, no estaba pensando en sus hijos, no estaba pensando en nada, ni siquiera en sus propios bienes. Y se aferra a este hombre de tal manera que éste le dice que lo suelte. Suéltame. Y la razón que le da para que lo suelte es aún más extraña, porque raya el alba. Suéltame porque me está doliendo, suéltame porque suéltame porque está amaneciendo, es lo que le está diciendo. Y esto sí que es raro. Bueno, sus caras me acuerdan a la mía en toda la semana. Este hombre extraño incrementa su extrañeza con esta razón. ¿Qué tiene que ver que Jacob lo suelte con que amanezca y salga a la luz del día? Creo que intencionalmente el escritor nos deja intrigados con esto hasta el final, y yo también lo voy a hacer. Nos hace ir haciendo varias preguntas al texto, y mi intención, hermanos, no es diferente a la del autor, porque quiero y debo depender del texto expuesto. Acuérdese lo que dijo Ángel ahorita. Menos mal que lo había escrito. Entonces ahora no importa la razón que da este hombre extraño para que Jacob lo suelte, sino que Jacob está aferrado a este hombre porque es lo único que tiene. Además, que el resto del texto nos deja ver por qué Jacob se aferra tanto a este hombre. Dice, no te soltaré si no me bendice, le respondió Jacob. Y eso le añade más tensión. Ahora, Jacob, ¿quién tiene en mente que lo puede bendecir? ¿Cómo así, Jacob? ¿Quién estás pensando tú de quién es este extraño hombre? Jacob con esta respuesta está llegando a la conclusión de que este hombre es alguien superior a él y a toda la raza humana, pues le está diciendo que no lo soltará si no lo bendice. Está aferrado a este hombre extraño. Dice el profeta Oseas, y esto trae mucho valor a este texto,
dice el profeta Oseas acerca de este mismo evento, dándonos más amplitud de que Jacob lloró y le rogó a ese con quien luchaba en Oseas capítulo 12. Y lo pueden leer en casa, versículo 4. Jacob estaba determinado por primera vez no a su autosuficiencia, no a sus destrezas pastorales de administrar rebaños, no a engañar y no a huir como ya lo había hecho antes, sino que estaba dispuesto a que el alba rayara sobre este hombre extraño si no lo bendecía. Jacob había sido herido solo con ser tocado. Entonces podía saber que este hombre podía bendecirlo, así no supiera hasta este momento con quién era que estaba luchando. Lo que sí sabía es que este hombre tenía una fuerza extraña que solo bastó en tocarle el muslo para dislocarlo. Y vemos que este hombre extraño contesta. Jacob, ¿qué le dice? ¿No te suelto si no me bendice? Pero miren cómo contesta este hombre extraño para sumarle extrañeza. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. En medio de la lucha, acuérdense que hay una lucha. No fue que se sentaron ya después de luchar, estaba cansado y hablaron. Estaban en medio de la lucha porque él estaba aferrado a él. ¿Cierto? En medio de la lucha libre entre este hombre extraño y Jacob, se ha presentado una conversación. Recuerden que hasta este momento la lucha física sigue pasando porque Jacob no lo quiere soltar hasta que este hombre lo bendiga. Y en medio de la lucha este hombre le pregunta su nombre, el cual Jacob contesta sin ningún problema. Este hombre, a pesar de que dislocó el muslo de Jacob y este no se soltaba de él, sino que más bien se aferraba, estaba entregándose en la pelea. Jacob dijo que no lo soltaría y él quería que Jacob lo soltara antes que amaneciera. Era muy importante que antes que amaneciera Jacob lo soltara seguro para no estar en ese lugar. Podemos ver entonces que a pesar de que Jacob no sabía contundentemente con quién estaba luchando, por lo menos deducía que era con alguien supremamente superior a él, porque pide que lo bendiga luego que este hombre le pide que lo suelte. Pero Jacob, entre lágrimas y dolor, seguramente por el muslo dislocado, se aferra a esta persona. El autor quiere dejarnos en suspenso hasta allí y creo que por lo menos conmigo lo logró. Recuerden el contexto. Jacob está próximo a tener un encuentro con Esaú. Se ha alejado más de él, pero de que ese encuentro se da, se da. Eso se va a dar. Pero ahora Jacob está lesionado por causa de la dislocación de su muslo. Está ahora entonces que en mayor desventaja que antes. Ya no son solo 400 hombres, ahora yo ando cojeando. O sea que si me corretean, sí lo habían pensado. Yo tampoco, hasta esta semana no le digo. Jacob solo tiene una oportunidad, aferrarse a este hombre y pensar de que Dios le había hecho una promesa. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. A veces estamos en desventaja frente a cualquier situación. A veces no encontramos salida. Y por allá nos acordamos de que somos hijos de Dios, que nos ha comprado con precio de sangre, que el creador del universo es nuestro Padre, que Él tiene el control de todas las cosas y es ahí cuando nos aferramos a Él y a sus benditas y eternas promesas con nosotros. Así que no somos diferentes a Jacob en muchas ocasiones. Nuestro viejo hombre nos lleva a creer que podemos con todo cuando en realidad, mis hermanos, no podemos con nada. Y con lo que hemos podido, por si acaso, ¿me quieres deducir? Con lo que hemos podido es porque Dios ha estado allí con nosotros, porque Él no abandona a los suyos. Hermanos, aferrémonos como Jacob lo estaba haciendo con este hombre. Aferrémonos a Dios y a lo que Él nos ha prometido, sabiendo que es lo único que necesitamos. Nosotros necesitamos a Dios porque Dios es suficiente para nuestra vida.
Jacob, entre llanto y dolor, reconoce que este hombre lo podía bendecir. Evidentemente, Dios estaba obrando en Jacob de la misma manera que obra en nosotros. Jacob solo tenía esa esperanza y no la quería soltar hasta encontrar esa bendita respuesta de Dios. Amigo que estás en este lugar y no conoces a Cristo o no conoces de Cristo, esa esperanza está dada para ti también. Dios te tiene en este lugar providencialmente para mostrarte que lo que tú necesitas es un Salvador. Y has estado enemistado con él como este Jacob, y por lo tanto la única forma de aferrarte a él es a través de su hijo, porque él hizo lo que tú no puedes hacer y es presentarte perfecto delante de Dios. Jacob fue herido y supo de su dependencia, y supo que su dependencia estaba en que ese que lo hirió de la misma manera, tú también debes estar convencido de que si Dios te trae a Él te va a herir, hermano. Él te va a herir, amigo mío. Él te va a herir, te va a humillar para que tú te aferres solo a Él, porque Él es suficiente. Yo no necesito saber por qué situación estás pasando, porque estoy seguro por la Escritura que Dios sí lo sabe, y eso es suficiente. Él te tiene allí, amigo mío. Así estés llorando, así no veas el futuro, así estés en una cueva oscura, Él te tiene allí. Él te tiene allí para que te aferres a Él, que es nuestra única esperanza. Iglesias, tenemos esa esperanza solo en Dios. Así que aferrémonos a Él y roguemos a Dios para que nos ayude en todo y que no sea lo último que buscamos, sino que sea siempre lo primero. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios es superior a nuestro propio pecado. Su gracia abunda más que nuestros pecados y por eso vemos cómo Él, a pesar de Jacob, puede obrar en misericordia y gracia. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Jacob ha luchado con Dios y su nombre fue cambiado. Jacob le ha dado su nombre a la pregunta que este hombre extraño ha hecho. Y la intención, por lo que vemos en el texto, es bendecir a Jacob porque le responde de una manera que solo puede provenir de los cielos donde el Dios de gloria habita. Dice el texto 28, y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo lo que este hombre extraño que por este texto se está dando a conocer hace. La bendición que Jacob necesitaba no era más tierras, no era más animales, no eran más mujeres, no eran más hijos. La bendición que Jacob necesitaba es que su nombre fuera cambiado. Ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Jacob, al igual que tú, amigo, y nosotros en un pasado, mis hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitábamos un nombre nuevo y abandonar ese viejo hombre. Tal vez en la mente de Jacob estaba un ejército de bendición para superar a su hermano y sus 400 hombres. Tal vez Jacob creía que la bendición le llegarían, que le iban a poner 2000 ángeles para que ahora sí destrozaran a esos 400 hombres en caso de que Saúl quisiera pelear. Sin embargo, lo que este hombre hace es que le cambia el nombre. Ya no eres más el engañador. Ya no eres más el suplantador que siempre has sido. Ahora eres Israel. Desde ahora has nacido de nuevo. Desde ahora tendrás este nuevo nombre. Pero este hombre indirectamente le da su identidad al decirle, ¿por qué ahora se llama Israel? Y la razón es porque Jacob ha luchado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. Este nombre de Israel significa literalmente el que contiende con Dios.
Pero contender con Dios también puede ser interpretado como teniendo a Dios de su lado. Pero en este texto en especial, claramente lo podemos llamar el que contiende con Dios, porque este mismo hombre le ha dicho que Jacob ha prevalecido a esa contienda con Dios y con los hombres. Es decir, Jacob ha resistido, ha sobrevivido a dichas contiendas tenidas con los hombres y ahora con Dios mismo. Wow. Entonces este hombre misterioso, el cual antes de hablar con Jacob, lo que hizo fue luchar hasta antes de rayar el alba, lo hirió en el muslo con solo tocarlo. Este hombre era Dios mismo preencarnado. Este hombre es el Cristo preencarnado. Una teofanía, hermanos, iglesia, amigos que están aquí, una teofanía es la manifestación de Dios al hombre y esta vez lo hizo de manera corporal, prefigurando la encarnación de Cristo en un futuro. Este hombre misterioso entonces era Cristo mismo. Antes, Dios se le había manifestado a Jacob por medio de sueños, pero ahora tuvo un encuentro personal con Jacob. Y todo aquel que se encuentra con Dios mismo, mi hermano, amigo que estás aquí, no llegas a ser el mismo cuando tú tienes un encuentro personal con Dios. No un encuentro que hacen las iglesias, sino un encuentro personal con el Señor. Ninguno de los que están en este lugar, después de que Dios salió a nuestro encuentro, volvimos a ser el mismo. La obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros nos hizo un hombre y una mujer nueva. Eso pasó con Jacob. Dios salió a su encuentro a resolver ese asunto legal, ¿recuerdan? Él estaba destituido de la gloria de Dios, pero el Cristo preencarnado se dejó vencer para que Jacob viviera. Wow. Si el amanecer hubiese llegado antes de que Jacob se dejara de aferrar al Cristo preencarnado, entonces Jacob hubiera muerto porque nadie puede ver a Dios. Esa era la razón por el cual ese hombre que estaba ahí le estaba diciendo que lo soltara antes que rayara el alba. No era por él, era por Jacob, para que él viviera. Porque nadie puede ver a Dios. Y yo sé que más adelante vamos a ver algo otra vez. Y va a empezar la tensión nuevamente. Pero los estoy preparando para eso. Por eso la necesidad de que Jacob le dejara antes de que amaneciera. Al Dios 3 veces santo no lo detiene el tiempo. Se entregó en este momento en la lucha con Jacob para que éste pudiera vivir. Lo dice el versículo 29. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mí? Le respondió el hombre y lo bendijo allí. Jacob deseaba que Dios le diera su nombre. Imagínense eso. Jacob quería que Dios le diera su nombre. Pero aún el nombre de Dios no es digno de que sea nombrado por la boca de Jacob ni de ninguno de nosotros, hermano. Aún el oído de Jacob no es digno de escuchar el nombre de Dios. No en vano los judíos llaman a Dios con las 5 consonantes, ¿recuerdan? ¿Cómo? ¿Y cómo lo nombran así? Esa es la palabra exacta. Porque decir Yahweh le estás metiendo una A. Y el nombre de Dios es YHWH. Que así lo hacemos nosotros porque somos hijos de Él. Pero es cuando yo les digo, nómbrenme YHWH, ¿qué sale de su boca? No hay cómo. ¿Eso qué quiere decir? Que es impronunciable. Pero Jacob quería que le diera su nombre. Porque para los judíos no eran dignos de llamar a Dios por su nombre. Este hombre, el cual ya sabemos quién es, le respondió que para qué preguntaba su nombre y más lo que hizo fue bendecirlo allí. Lo que se nos muestra en este texto es que Jacob no necesitaba saber el nombre de ese hombre. Él necesitaba la salvación de ese hombre y por eso le bendice allí. Jacob había sido bendecido de la mano de Dios directamente, dándole un nombre nuevo y ungiéndolo allí, haciéndolo de él
y esto debería ser suficiente para Jacob. Este hombre había sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de haber hecho lo bueno y lo malo. Sin embargo, Dios salió a su encuentro cuando era el tiempo conforme a la voluntad de Dios. Y ese tiempo solo lo conoce el Señor. Dios mismo estaba resolviendo el problema legal de Jacob. ¿Eso les recuerda algo a ustedes? De que nuestro problema legal también fue resuelto en los cielos, en nuestra justificación. Pero un hombre tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres para eso. Y ese es Cristo. Y Dios mismo estaba resolviendo el problema legal de Jacob. Este hombre estaba destituido de la gloria de Dios, era merecedor de la muerte que le vendría de manos de Saúl, su hermano. Pero hubo una tremenda teofanía que el mismo Dios, en la segunda persona de la Trinidad, se preencarnó delante de este hombre en la oscuridad de la noche, en un cuerpo de un hombre que luchó con Jacob. Se entregó en esta lucha para que Jacob fuera bendecido. Hirió a Jacob en el muslo, pero lo bendijo allí, haciéndolo de él, del Dios de gloria. Y ahora sí, cumpliendo absolutamente lo que le había prometido. Jacob ya no tenía una promesa, ya era una realidad cumplida en su vida, y por ello podía saber que su vida era y sería preservada. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Jacob ha luchado con Dios y su vida fue preservada. Versículo 30 y 31 dice, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. ¿Cómo así, pastor? Tú acabaste de decir otra cosa ahorita y no me la vas a embolatar. Yo dije y lo repito, que nadie puede ver a Dios cara a cara porque moría. Estoy sentenciado, ¿cierto? He visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. O sea, él está diciendo, pastor, el Espíritu Santo te está diciendo que él lo vio cara a cara y su vida fue preservada. Y tú estás diciendo de que si lo veía iba a morir. Que es jactancioso. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. El hombre se fue. Y Jacob, ahora Israel, después de tener ese encuentro sobrenatural con Dios mismo, y como ya era costumbre, colocó un nombre a ese lugar. Peniel, en otras versiones dice Penuel. Y el nombre de Peniel o Penuel fue puesto, dicho por Israel, porque había visto a Dios cara a cara y ha sido preservada su vida. Es importante ver lo que significa lo que Jacob está diciendo. Porque cuando vemos el resto de la escritura podemos ver que Dios no se mostraba porque podía morir. Esto es lo que el Antiguo Testamento nos muestra. El encuentro de Moisés fue con Dios a través de ¿qué? De una zarza. No era con la cara de Dios. La visión de Isaías era una visión, no fue una realidad. Y así podemos ver muchos encuentros que pasaron en medio del Antiguo Testamento. Pero lo que el original quiere decir acá no es que Jacob le vio la cara al Señor. De hecho, era imposible porque estaba oscuro. ¿Sí ven lo importante que es entender que estaba en la noche todavía antes que el alba rayara? Sino que estuvo delante de Dios y aún así su vida fue preservada. Es como si dijera, estuve delante de Dios y mi vida fue preservada. Y cuando Jacob cruzaba ese lugar donde el Dios de gloria salió a su encuentro, el sol salía y dice la escritura que él cojeaba de su muslo. Por lo que es una prueba más irrefutablemente de que fue una lucha real y no salir a espiritualizar o alegorizar este evento como muchos hasta hoy también lo han predicado. El muslo es tu problema. El muslo es tu pecado. Se ríen. Yo también, hermano. De hecho, como lo dice el versículo final, por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera
que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Entonces, que la escritura haya quedado que él cojeaba, porque fue una lucha real. No hay ninguna duda en eso. Y el cara a cara no era el cara a cara que nos dice el hebreo. Cuando estudiamos esa palabra hebrea, es que estaba delante de Dios. En cuanto a este último versículo, es como si dicho muslo fuera para ellos algo sagrado porque lo tocó Dios mismo en la preencarnación de Cristo. Por eso ellos no comen de eso. Aunque quién se va a comer muslo de un hombre, ¿no? Una historia sorprendente, hermanos. Una historia que trae mucho aliento a mi corazón y espero que al de ustedes también. Una historia que me muestra que Dios está al tanto y obrando en cada situación. Provocó la soledad de Jacob para salir a su encuentro. Se le reveló a Jacob poniendo a este en una situación de aferrarse a él. Le cambió el nombre y lo bendijo allí, en esa lucha, y ha preservado su vida para cumplir la promesa que ya le había dado en Génesis capítulo 28. La razón de todo esto no es Jacob, mis hermanos. La razón de todo esto es Dios mismo y su bendita y fiel palabra. Él cumple lo que promete y una vez más nos los hace saber a nosotros. Edmund Clooney dice al respecto de este evento en el libro El Misterio Revelado. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero si no lo han leído, hermanos, se lo recomiendo. Si usted quiere encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, este es el libro. Dice Edmund: el nombre del Señor es demasiado maravilloso para los oídos de Jacob. El rostro del Señor es demasiado glorioso para los ojos de Jacob. Sin embargo, el Señor mismo viene para que Jacob lo conozca. Su venida a Jacob anticipó su llegada a nosotros. Jacob vio el rostro del Señor en la oscuridad, pero de forma tenue. Nosotros vemos la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Jacob pidió el nombre de Dios. Nosotros estamos bautizados en el nombre del Dios Trino. A través del nombre de Jesús, exaltado sobre todo nombre, llevamos el nombre del Dios Todopoderoso como nuestro Padre Celestial. Es hermoso, mis hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos ver al Cristo en esta historia de muchas maneras. Primero, vemos a Cristo preencarnado anunciando lo que vendría a hacer en un futuro. Vendría a salvar a su pueblo, a su iglesia. Él se encarnaría 2000 años y más después para venir a salvar a pecadores como tú y como yo. Asesinos, culpables, merecedores de la ira de Dios. Pero Él se ha mostrado desde el Antiguo Testamento diciendo lo que había de venir a solucionar nuestro problema legal con el Señor. El Dios mismo vino a resolver ese problema. Pero sorprendentemente podemos ver a Cristo en contraste con Jacob en este asunto. Y escuchen bien, hermanos, si te dormiste en el resto del sermón es problema tuyo, pero yo quiero que en esta parte no te duermas. Jacob fue herido por la mano de Dios y este se aferró a la bendición. El Cristo recibió el peso del brazo de su Padre en la cruz del Calvario por la bendición nuestra. Jacob era culpable mientras que nuestro Cristo era inocente. Jacob luchó por su bendición, Cristo luchó por la nuestra. Jacob se le dio el nombre de Israel. Cristo es el Israel del Dios, el verdadero Israel profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el Israel de Dios porque Mateo dice que de Egipto te llamé. Él no está asumiendo a Egipto, él está asumiendo que el Cristo vendría de Egipto para comenzar su ministerio. Él es el Israel de Dios y por eso nosotros somos el pueblo de Dios. Jacob, hermanos, es nada para nosotros. El Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Mis hermanos, hoy tenemos al Cristo de nuestro lado, el cual a través de su Espíritu siempre lucha con y por nosotros, y eso es suficiente. No importa lo que estás pasando, no importa en qué situación viniste, no importan tus problemas. Si tú eres hijo de Dios, Él está peleando por ti y por mí. El mismo que nos salvó es el mismo que nos preserva. Él nos sostiene, amados hermanos. Seguiremos teniendo momentos difíciles de este lado de la eternidad, pero tenemos también la certeza de que nosotros le podremos ver cara a cara
Estaremos en presencia de ese que nos salvó, adorándoles eternamente y para siempre. Ya no será como Jacob en la noche. Nosotros lo tenemos a la luz del día. De hecho, Él será nuestra lumbrera. Él nos va a dar para que nosotros lo veamos, mis hermanos. Él estará marcado por mi pecado, pero estará conmigo todos los días de la eternidad futura. Esto debe traer aliento a nuestras almas, a vivir una vida de santidad, a no pecar deliberadamente si solo puedo pensar en lo que mi pecado costó en la cruz del Calvario. Pero Él pagó y hoy podemos presentarnos delante del trono de Dios, justificados por Él, porque Él resolvió nuestro problema legal delante de Dios mismo, mis hermanos. Si esto no trae esperanza a ti, no te trae esperanza en nada. Yo no vine aquí a darte una charla psicológica. Yo te vengo a presentar al Cristo porque Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente, hermanos. Él perdió para nosotros ganar. Él murió para nosotros vivir. Él, siendo verdaderamente autosuficiente, decidió morir por ti y por mí y estar algún día con nuestras coronas en sus manos, en donde nos dará un verdadero nuevo nombre, mis hermanos. Dios bendiga al Cristo. Dios bendiga al Cristo, hermanos. Así que ánimo, ánimo, mi hermano, de verdad. Seguimos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y tú, amigo que estás en este lugar, su palabra ha sido predicada y Dios te llama al arrepentimiento hoy. Así como lo hizo Jacob, que entre lágrimas y dolor no se quería dejar de aferrar en el único en que hay salvación. Amigo, hoy es el día de la salvación de Dios. Así que te ruego que te aferres al Cristo, no a nosotros. No hay iglesia bíblica en la ciudad, aférrate a Él, porque Él es suficiente para tu vida. Corre a sus pies y pon tu vida en dependencia de Él, y que Él se enseñoree de tu vida, amigo mío, de tus pensamientos, de tus obras, de tus manos y de tus pies, de todo lo que hablas, de todo lo que tú representas. Ve a Cristo y ve ahora. Él no rechaza a ninguno, mis hermanos, que se aferra a Él. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Ve a Cristo, amigo mío. Ve ahora. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.